Siempre creí que mi matrimonio era diferente. No éramos una de esas parejas atrapadas en una rutina sin pasión, viviendo uno al lado del otro como extraños. Fuimos cómplices, amantes, socios en todo. Al menos, eso es lo que yo pensaba. La noche que lo destruyó todo comenzó de una manera banal. Un viaje con amigos, risas, vasos llenos. Mi esposa siempre estaba más relajada cuando bebía, y esa noche superó el límite. Entre conversaciones y bromas, algo en ella parecía diferente, una inquietud que no supe interpretar a tiempo. Fue entonces cuando sucedió. Ella se rió a carcajadas, se echó el pelo hacia atrás y dijo, con una voz demasiado borracha para tener pelos en la lengua: «Ya le he engañado a mi marido, ¿sabes?». El mundo a mi alrededor se ha quedado en silencio. El sonido de las voces, del tintineo de los cuencos, del mar de fondo, todo se disolvía. La miré fijamente, esperando que fuera una broma de mal gusto. Pero sus ojos evitaron los míos. «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que se me apretaba el pecho. Trató de arreglarlo, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Palabras entrecortadas, arrepentimientos, explicaciones enturbiadas por el alcohol. Un romance, hace años, al comienzo de nuestro matrimonio. Un compañero de trabajo. «Fue un error», dijo. «Nunca significó nada». Pero para mí, significaba todo. Cada momento compartido, cada promesa hecha, cada noche que creía que éramos solo nosotros dos, todo se convertía en polvo. El suelo bajo mis pies desapareció y una parte de mí murió esa noche. No hice un escándalo. No grité. Me levanté y me fui. Caminé por la fría arena de la playa, tratando de respirar, tratando de procesar. Pero lo único que me vino a la mente fue una pregunta dolorosa. ¿Fue mi matrimonio una mentira todo este tiempo? Si te gustan estas historias, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Todos los días hay videos nuevos, y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. Durante los días siguientes, mi esposa trató de hablar conmigo, pero yo no quise escuchar. La evité dentro de nuestra propia casa, negándome a mencionarlo. Lloró, pidió perdón, insistió en que no significaba nada, que era un error que nunca se repitió. Pero nada de eso importaba. No podía mirarla sin sentir asco, sin recordar las palabras que salieron de su boca esa noche. «Ya le he engañado a mi marido, ¿sabes? ¿Cómo puede alguien decir esto como si fuera un chiste? ¿Cómo puede alguien confesar algo así sin pensar en el daño que puede causar?». Lo peor de todo fue la cruel constatación. Si ella nunca hubiera bebido demasiado esa noche, yo nunca lo habría sabido. Ella se habría llevado ese secreto a la tumba, y yo habría seguido viviendo en la ilusión de que nuestro matrimonio era especial. Me pregunté si habría notado alguna señal, si habría estado demasiado ciego para ver, pero la verdad es que nunca sospeché nada. Mi esposa siempre ha sido cariñosa, atenta, presente, y eso lo empeoró aún más. Si nunca lo sospeché, significaba que ella sabía mentir lo suficientemente bien como para convencerme. Y ahora, ¿cómo podía creer algo de lo que ella decía? Durante la primera semana después de la confesión, dormimos en habitaciones separadas. Ni siquiera pude compartir el mismo espacio con ella durante mucho tiempo. Cuando los niños estaban cerca, fingíamos que todo era normal, pero en el silencio de la casa, éramos dos extraños ocupando el mismo espacio. Trató de insistir, me empujó para que hablara, quería que hiciéramos terapia de pareja, pero yo no quería. No le vi el sentido. Nada de lo que dijera un terapeuta borraría la traición. Ninguna explicación lo haría aceptable. Estaba débil, me dijo una noche, con los ojos enrojecidos por el llanto. Fue al principio de nuestro matrimonio. Fue un momento de inseguridad, de duda. Pero nunca volví a hacer algo así, y nunca lo haría. ¿Y si no hubieras dicho nada esa noche? ¿Me lo hubieras dicho algún día? Ella bajó los ojos. Quería decírtelo, pero tenía miedo de perderte. Me reí sin sentido del humor. ¿Así que esperó hasta que el alcohol lo hizo por usted? Empezó a llorar de nuevo, pero ya no me arrepentí. No quería consolarla, no quería tomarla de la mano y decirle que todo estaría bien, porque no lo sería. En la segunda semana dejé de tratar de evitarlo, pero algo en mí ya había cambiado.
El cariño, el cuidado, los pequeños gestos que antes eran naturales, se han ido. Ya no compraba el chocolate que le gustaba cuando iba al mercado. No envié mensajes a mitad del día preguntando cómo estaba. Y por primera vez en años, no me importó olvidar nuestro aniversario de bodas. Ella se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. «¿Me odias, verdad?», preguntó una noche, mientras yo estaba acostado en la cama a su lado, pero sin tocarla. Pensé por un momento antes de responder. «No. Pero tú tampoco me amas más». El silencio fue mi respuesta. Pensé en irme. Varias veces pensé. Pero cada vez que imaginaba las consecuencias, dudaba. Me gustaba mi vida. No quería pasar por el infierno de un divorcio. No quería que mis hijas se enteraran de lo que pasó. Nos veían como una pareja perfecta, un ejemplo de amor y compañerismo. ¿Cómo podría destruir esta imagen para ellos? Y, para ser honesto, no quería renunciar a la comodidad de mi vida. El matrimonio, a pesar de todo, me dio estabilidad, un hogar, una rutina, una estructura. ¿Valió la pena tirarlo todo por la borda? Al final, decidí quedarme, pero no por perdón. Me quedé porque era más fácil, porque, por mucho que mi esposa me hubiera engañado en el pasado, seguía siendo una buena madre, porque no quería complicarme la vida. Pero una cosa estaba clara para mí: nuestro matrimonio, tal como yo creía que existía, estaba muerto. Todavía compartía cama con mi esposa, pero ya no era la misma persona a su lado. Antes, hacía concesiones para verla feliz. Ahora, hice solo lo que quise. Nuestra intimidad no ha terminado, pero se ha convertido en algo mecánico, sin emoción. Ya no la buscaba por afecto, solo por necesidad. Ella se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo, pero no se quejó. Tal vez por culpa, tal vez por miedo a perderme, o tal vez porque, en el fondo, sabía que ya me había perdido. Pasó el tiempo. Meses, tal vez. No contaba los días porque, para mí, el reloj se había detenido en la noche de la confesión. Desde entonces, mi vida se ha dividido entre el antes y el después. Antes, veía a mi esposa como mi compañera, mi mejor amiga. Después, ella era solo alguien que dormía a mi lado. No peleamos, al contrario, fuimos educados el uno con el otro. Intercambiamos palabras en el tono neutro de dos compañeros de trabajo que comparten la misma oficina. Para cualquiera de fuera, éramos una pareja normal. Pero dentro de nuestra casa, dentro de mi mente, no había nada más que vacío. La traición había matado algo en mí, y no sabía cómo recuperarlo. Mi esposa se dio cuenta, por supuesto. Al principio, trató de recuperar la conexión entre nosotros. Pequeños gestos, toques sutiles, miradas llenas de arrepentimiento y súplicas silenciosas. A veces, cuando llegaba tarde del trabajo, encontraba la cena lista y una botella de vino en la mesa. Antes, me habría hecho sonreír. Ahora, solo suspiré y me senté a comer en silencio. Esperaba alguna reacción. No di ninguno. En algún momento, se rindió. Su amor seguía ahí, o eso parecía, pero empezó a aceptar en lo que nos habíamos convertido. Ya no intentaba tomarme de la mano cuando caminábamos por la calle. Ya no se acurrucaba conmigo en el sofá mientras veíamos la televisión. Nuestro matrimonio se había convertido en una obra de teatro. Sabía que, para ella, eso era un castigo. Quería que la perdonara, que todo volviera a la normalidad. Pero no podía volver. El amor, una vez destruido, no puede ser reconstruido de la misma manera. Seguí viviendo, sin hacer nada para cambiar la situación. Había algo que no había hecho desde la confesión: enfrentarme al hombre con el que me engañó. No porque pensara que valía la pena, sino porque, en el fondo, quería ver su cara, quería saber qué tipo de persona era. Y un día, sin planearlo, sucedió. Lo conocí por casualidad, en una cafetería cerca de mi trabajo. Al principio no me vio. Estaba sentado solo, jugando con su teléfono celular. Parecía un tipo normal, alguien ordinario, sin nada especial. Me quedé allí un rato, observándolo, tratando de imaginar a mi esposa con él. ¿Se reía de sus chistes? ¿Lo miró con el mismo brillo en los ojos que una vez tuvo por mí? Mi respiración se hizo pesada y un sabor amargo subió por mi garganta. Sin pensarlo demasiado, me acerqué a la mesa y me senté en la silla vacía frente a él. Levantó la vista, confundido. «Hola»,
Me limité a mirarlo, dejando que mi silencio hablara. Vi cuando la confusión se convirtió en reconocimiento y luego en incomodidad. Él sabía quién era yo. Tragó saliva y miró hacia otro lado. Yo no esperaba verte aquí. No respondí de inmediato. Me limité a mirarlo. No parecía arrogante ni orgulloso de lo que hacía. Por el contrario, parecía nervioso, como si esperara que yo hiciera algo. Que exploté, que grité, que le di un puñetazo en la cara ahí mismo. Pero yo no quería nada de eso. ¿Sigues pensando en ella?, pregunté con voz tranquila. Abrió mucho los ojos, sorprendido por la pregunta. ¿Qué? No era nada. Fue un error. Ya esperaba esta respuesta. Fue un error para ti, pero para mí fue el final de todo. No supo qué decir. Permaneció en silencio durante un rato, hasta que finalmente suspiró y murmuró: Lo siento. Una risa seca escapó de mi boca. No tienes que sentirlo. No me debes nada. Me levanté antes de que pudiera responder. No quería oír nada más. No quería que tratara de justificar lo injustificable. Salí de la cafetería con una certeza. No significaba nada para mí. Era solo un detalle. El verdadero problema siempre ha sido ella. Cuando regresé a casa esa noche, encontré a mi esposa sentada en la cama, sosteniendo su teléfono celular. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, y me di cuenta de que había leído nuestros viejos mensajes, los de antes de que todo se desmoronara. Me miró y su voz salió débil, vacilante. No quiero que estemos así para siempre. No respondí. Tragó saliva, como si se estuviera armando de valor para continuar. ¿Podemos probar la terapia? ¿Podemos al menos intentar reconectarnos? Suspiré y me pasé las manos por la cara. No va a funcionar. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera lo intentaste. La ira, que tanto había reprimido, finalmente comenzó a aumentar. No necesito intentarlo porque nada de eso cambia el hecho de que me engañaste. No importa cuántas sesiones de terapia hagamos, no importa cuánto llores o te disculpes. Lo que pasó, pasó. Empezó a llorar de nuevo. ¿Así que eso es todo? ¿Vamos a seguir viviendo así? ¿Como dos extraños? Me crucé de brazos. Si quieres irte, vete. No lo detendré. Me miró como si acabara de darle un puñetazo en el estómago. Por un momento, pensé que realmente iba a hacer las maletas y marcharse. Pero en lugar de eso, bajó la cabeza y murmuró: No quiero ir. Y entonces me di cuenta de la cruel ironía de nuestra situación. Ella quería reconquistarme, y yo ya no quería ser conquistado. La rutina se mantuvo. Los días pasaban como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de convivencia forzada. No pensé tanto en la traición, pero eso no significaba que lo hubiera superado. Acababa de acostumbrarme a la ausencia de sentimientos. Mi esposa, en cambio, nunca dejó de intentarlo. Pequeños gestos aquí y allá, miradas llenas de expectación. A veces, sentía que quería decir algo, pero siempre se daba por vencida en el último momento. Fue en una noche cualquiera cuando todo cambió. Era un sábado. Los niños estaban durmiendo y yo estaba sentado en el sofá, viendo una película. Mi esposa apareció en la habitación y dudó antes de sentarse a mi lado. ¿Podemos hablar? Suspiré. Ya sabía a dónde me llevaría. ¿Sobre qué? Respiró hondo, como si se estuviera armando de valor. Sobre lo que pasó, sobre nosotros. Puse los ojos en blanco. Ya lo hemos hablado. No, de hecho, nunca tuviste la intención de hablar. Acaba de tomar su decisión y eso es todo. Me quedé en silencio. Tenía razón. Desde el día de la confesión, nunca nos he permitido tener una conversación real al respecto. ¿Qué más quieres que te diga?, pregunté. Me traicionaste. No puedo cambiar eso. Me miró con tristeza, pero también con algo más. Determinación. ¿Quieres saber por qué? Me crucé de brazos. Sé que fue un error. Sé que te arrepentiste. Sé que nunca volvió a suceder. ¿Qué es lo más importante? Respiró hondo. ¿Te acuerdas de cómo éramos al principio del matrimonio? Parpadeé sin entender. Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué sentí? ¿Qué quería? Entrecerré los ojos. ¿Qué quieres decir con eso?
Vaciló un segundo. Luego soltó las palabras como si fueran un peso que había estado cargando durante años. Me sentí sola. Me reí, sin creerlo. Estabas casada conmigo. ¿Cómo podías sentirse sola? Porque en realidad nunca estuviste allí. Mi expresión se cerró. ¿Es una excusa para hacer trampa? No, dijo rápidamente. Nunca fue una excusa, fue un error. Pero no fue un error sin razón. Me quedé callado, esperando a que continuara. Siempre has sido bueno conmigo. Siempre fue responsable, trabajador, fiel. Pero nunca te diste cuenta de que, mientras tú te dedicabas al trabajo, a las facturas, al futuro, yo estaba aquí, esperando a que me mirara. Tragué saliva. Nunca dijiste nada. Ella sonrió, una sonrisa amarga. Lo intenté, pero siempre pensaste que estaba bien. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Siempre me he enorgullecido de haber sido un buen esposo, de no haberme engañado nunca, de no haberle dado nunca razones para dudar de mí. Pero en ese momento, por primera vez, me pregunté si, de alguna manera, yo también tenía la culpa de eso. No justificó la traición. Nunca lo justificaría. Pero, ¿conocía realmente a la mujer con la que me casé? ¿Todavía amas a este tipo? Pregunté, mi voz sonando más débil de lo que me hubiera gustado. Ella negó con la cabeza de inmediato. Nunca lo hice. Nunca se trató de él. Se trataba de mí. Sobre cómo me sentía. Me pasé las manos por la cara. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque tenía miedo. Porque después de la traición, entendí que te amaba y que no quería perderte. Así que hice lo que pude para arreglar las cosas. Me quedé en silencio. El peso de la traición seguía ahí. Pero por primera vez, sentí algo más junto con él. Dudar. ¿Realmente sabía todo acerca de nuestro matrimonio? ¿O pasé años viendo solo mi versión de la historia? Me tomó de la mano. Era la primera vez en meses que le permitía tocarla sin echarme atrás. No lo digo para justificarme. Sé que cometí un error. Pero siempre creíste que nuestro matrimonio era una mentira. Y no fue así. Siempre te he amado. Solo quería que me vieras. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y por primera vez, no me sentí enojado. Sentí tristeza. No solo para mí, sino también para ella. Nos sentamos allí en silencio. Por primera vez, me di cuenta de que tal vez nunca le habría dado una oportunidad real de reconstruirlo. Tal vez nunca había escuchado realmente. Pero, ¿qué haría yo con él? ¿Podría perdonarla? ¿O era demasiado tarde? Todavía no lo sabía, pero por primera vez me permití considerar la posibilidad de que lo que teníamos aún pudiera salvarse. Resultado y resolución parcial. Esa noche, después de la conversación, no pude dormir. Me tumbé en la cama, mirando al techo, tratando de procesar todo lo que me había dicho. Por primera vez desde la confesión, mi mente no estaba solo enfocada en la traición. Estaba pensando en lo que vino antes de eso, en lo que nunca había visto. Siempre me vi a mí misma como la víctima, y en efecto lo era. Pero, ¿también había contribuido de alguna manera a lo que sucedió? No justificaba lo que hizo. Eso nunca cambiaría. Pero ahora, por primera vez, veía nuestro matrimonio no solo desde mi punto de vista, sino también desde el de ella. ¿Qué fue peor? ¿Ser traicionado o darme cuenta de que, de alguna manera, yo también fallé? A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. Pasé un rato viéndola dormir, algo que no había hecho en mucho tiempo. Su rostro estaba relajado, pero aún quedaban rastros del llanto de la noche anterior. Me levanté y fui a la cocina. Empecé a preparar café y, sin pensarlo demasiado, también hice el suyo. Cuando entró a la cocina, en pijama y con el pelo desordenado, se detuvo a mitad de camino cuando vio la taza sobre la mesa. Fue un pequeño gesto, algo que hice automáticamente antes de que todo se desmoronara. Pero ahora, después de meses de frialdad, parecía enorme. Ella me miró, sorprendida. ¿Me preparaste café? Me encogí de hombros. Lo hice. Ella no dijo nada. Se acercó lentamente y recogió la taza. Noté que sus manos temblaban ligeramente. Se sentó a la mesa, sosteniendo el café como si fuera algo precioso. Y por primera vez en mucho tiempo, desayunamos juntos.
Cambios lentos pero reales. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar. No fue rápido, no fue milagroso, pero era real. Empezamos a hablar más. Al principio, todavía con cautela, como si caminara sobre vidrios rotos. Pero, poco a poco, bajé la guardia. Ella también. Todavía no sabía si podría perdonarla por completo. Pero me di cuenta de que, durante mucho tiempo, simplemente me negué a intentarlo. Tal vez era hora de intentarlo. Una noche, mientras estábamos en la sala, me miró y me preguntó: ¿crees que algún día podrás volver a amarme? Me quedé en silencio por un momento, pensando en la respuesta. Entonces, respiré hondo y dije: no lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi esperanza en sus ojos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar el like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué te parece.